hace muñeco. ¿Estáis todos? A ver, ¿estáis todos? Lo primero que tenemos que hacer, a saber si tenemos que reanimar, es ver si nos contestan. Pitufín, ¿estás bien, Pitufín? Venga, todos. Oye, ¿contesta? ¡No! Hay que llamar a alguien, porque está inconsciente. Venga, vamos a llamar. 1, 2. Emergencia sanitaria, necesitamos un médico que nos venga a la ambulancia al colegio de Lada, al gimnasio. ¿Entendido? Bien. Y nos dicen, respira. Y para ver si respira, levanto su barbilla. Para ver si respira, acerco, todos acercando la mejilla. ¿No dais aire? ¡No! ¿Este respira? ¡No! Vale. Este no respira, teníamos que hacer una cosa. Masaje. ¿Cómo ponemos las manos? ¡Así! Y nos ponemos en medio de este tenis. Aquí está un poco complicado, pero a medio. ¡Hacemos los rezos! ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, aquí tenemos al equipo que nos sustituye y nos dice, muy bien, chicos, ya seguimos. Pero vamos a hacer otro caso. Vamos a ver si nos contesta aquí Pitufín. ¡Pitufín! ¿Nos contesta? ¿Nos contesta? ¿A quién llamamos? Y para que la ambulancia llegue, decimos ¿dónde? Muy bien. Vamos a ver, nos dice que si respira. ¿Qué hacíamos para ver si respira? Levantas su mano y hacerlo. Pero ahora vamos a imaginar que respira. Vamos a imaginar que respira. Bueno, pero ahora vamos a imaginar. ¿Qué hacemos? Vale, pues cuando respira, ¿qué hacíamos? Lo poníamos de lado y evitábamos problemas, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, profe? Tenemos todavía 10 minutillos. Bien, pues ahora vamos a hacer el ejemplo del que respira. Y vais a aprender a darnos la vuelta. Venga, de 3 en 3. Con cada tipo de la